Buenos días, mi nombre es María Berta de la Paulera, soy licenciada en nutrición y me desempeño como nutricionista en las áreas de terapia intensiva y de internación HIV-Sida en mujeres en el Hospital Muñiz. Antes de comenzar en este módulo 6 con todo lo que tiene que ver con la nutrición del paciente HIV-Sida en cuidados críticos, quiero agradecer en nombre de mi compañera Verónica y en mi nombre a las autoridades del curso, a la doctora Alejandra Rodríguez, al doctor Nicolás Lista y a la doctora Gabriela Piovano, no solo por invitarnos a participar de este curso, sino también por el trabajo que hacemos día a día en la terapia y codo a codo por el bienestar de nuestros pacientes. Y vamos a dar comienzo entonces con la parte de nutrición en el curso teórico práctico de actualización en paciente HIV-Sida en cuidados críticos. En esta primera parte vamos a estar hablando de la primoinfección y cómo afecta el tubo digestivo de estos pacientes, por eso está muy relacionado con la nutrición. Vamos a estar hablando de diarreas, de desnutrición en el paciente HIV y todas las consecuencias que atrae esta desnutrición. Y en esta primoinfección, que es el primer contacto que tiene el virus con el huésped, ocurre entre las semanas 4 y 12 y en esas semanas va a haber niveles de viremia muy elevados y este virus lo que va a hacer es diseminarse masivamente hacia los órganos linfáticos. Y uno de los órganos preferenciales, órganos diana, es el sistema GALT, que es un tejido linfoideo asociado al intestino, que es un componente del tejido linfoideo asociado a mucosas. Y en esa primera porción del intestino delgado, duodeno y yeyuno propiamente dicho, se encuentra de un 50 a un 70% de este sistema inmune, lo que va a traer entonces consecuencias a nivel nutricional, porque estamos hablando del lugar de mayor capacidad de absorción del organismo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Este daño en el GALT es un evento temprano, pero persistente. Ahora vamos a ver por qué decimos persistente, qué consecuencias va a traer que sea persistente. Fíjense en la imagen del HIV negativo a la izquierda, cómo esas flechitas negras marcan todo este tejido linfoideo preparado para atacar cualquier patógeno que se presente y cómo en el HIV esto ha desaparecido. En los primeros comienzos de la infección, ¿sí? Fíjense como los linfocitos, porcentaje de linfocitos T en sangre que hasta el día 14 van disminuyendo, el día 14 se elevan un poquito, pero en el yeyuno, en el tubo digestivo, a partir del día 10 comienzan a descender y del día 14 siguen descendiendo. Esto tiene que ver con este daño de este tejido asociado a mucosas. Este sistema linfoideo asociado al intestino, sistema GALT, constituye la parte más extensa y compleja del sistema inmunitario y es capaz de discriminar de forma eficaz entre patógenos invasivos y antígenos inocuos. Está subdividido en dos tejidos, un tejido organizado, inductor de la respuesta inmunitaria, donde se encuentran las placas de Peyer y los ganglios linfáticos mesentéricos, y otro tejido difuso, efector de la respuesta inmunitaria, que componen los linfocitos intraepiteliales y los linfocitos de lámina propia. Y este sistema totalmente organizado, dispuesto y listo para atacar cualquier patógeno que se presente. Este sistema GALT que veíamos que era tan efectivo cuando está organizado, cuando existe en nuestro intestino, que es masivamente destruido por el HIV, comienza a traer consecuencias en el intestino. Y una de las consecuencias es que las vellosidades comienzan a atrofiarse y los enterocitos comienzan a tener una unión defectuosa, convirtiendo este intestino en un intestino permeable, con lo cual alimentos sin digerir, microorganismos y toxinas pasan directamente a sangre y comienza a haber en sangre respuesta inflamatoria, que esto, si no es tratado, comienza a ser una inflamación, comienzan a tener una inflamación crónica. Lamentablemente, el tratamiento antirretroviral, si bien es sumamente efectivo para mejorar los niveles de CD4 de nuestro intestino, lo que no puede hacer es reconstruir este sistema GALT. Este sistema GALT, una vez que está dañado,
no se puede volver a reconstruir. Y uno de los daños muy importantes que se generan en el intestino, que es esta atrofia de las vellosidades, trae como consecuencia un déficit secundario de disacaridasas. ¿Por qué? Porque en estas vellosidades se encuentran las enzimas que están listas para degradar, para hidrolizar los disacáridos, que son los componentes finales de los hidratos de carbono que uno consume, y ser absorbidos como monosacáridos que son necesarios para la absorción, para ser llevados por vía porta hacia el hígado. Entonces, estas disacaridasas van a estar disminuidas y esta disminución va a traer consecuencias en la digestión. Ahora vamos a ver entonces qué pasa con estos disacáridos que no pueden ser digeridos en el tubo digestivo alto, ¿sí? En duodeno y en yeyuno. ¿Qué va a pasar con estos disacáridos? Estos disacáridos, entonces, que no pueden ser absorbidos por el déficit de disacaridasas, comienzan a generar lo que se llama el síndrome de mala absorción. Y esto genera aumento de la osmolaridad en el intestino y a su vez, para equiparar esta osmolaridad, aumenta el volumen del líquido intestinal. Desde el intersticio pasa el líquido a la luz intestinal para poder equiparar esta osmolaridad. Y esto estimula a su vez el peristaltismo en el ilion y en el colon, conllevando a los pacientes a tener distensión abdominal y muchas veces dolor abdominal. Estos disacáridos entonces no digeridos llegan al colon y por suerte en el colon tienen una segunda oportunidad porque tenemos a nuestras bacterias fermentables que están con mucho trabajo porque tienen que digerir todo lo que tiene que ver con los polisacáridos, ¿sí? la fibra que consumimos con la dieta. Y en este momento en el colon van a estar como sobrecargadas porque van a tener un doble trabajo, van a tener que digerir los disacáridos y los polisacáridos. Esto va a traer consecuencias porque esto trae como producto final de la degradación de los disacáridos lactato, piruvato, dióxido de carbono y agua, y como producto final de la degradación de los polisacáridos, ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico, hidrógeno, dióxido de carbono y gas metano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están como locas las bacterias porque dicen cuánto trabajo que tenemos, y el colonocito a su vez, que es el encargado de absorber el agua, la mayor proporción de agua se absorbe en el colonocito. Entonces esta agua que también libera la degradación de las disacaridasas hace que se estimule se estimule este peristaltismo y puede llegar a haber diarreas osmóticas y presentar estas diarreas más acuosas por esta sobrecarga que tienen estas bacterias fermentables. Y esto lo que llama la atención es que los pacientes suelen tener dolores abdominales, pero no lo pueden relacionar con la ingesta de hidratos de carbono. Por eso hay que estar muy atentos cuando uno les hace la anamnesis para ver qué es lo que están consumiendo y si realmente están teniendo este problema. Estas diarreas que aparecen en los pacientes HIV en porcentajes muy elevados, entonces sabemos que pueden tener distintos orígenes. La identificación del agente etiológico responsable es sumamente importante para poder realizar el tratamiento adecuado. Entonces, hoy en día sabemos que hay métodos de laboratorio para detectar tanto bacterias, parásitos, hongos y virus que estén relacionados, que estén implicados en los trastornos gastrointestinales. Por ejemplo, las bacterias, las más comunes en estos pacientes que se observan pueden ser la salmonella, el campylobacter, la shigella, la escherichia coli, las micobacterias y mismo el Clostridium, que muchas veces uno relaciona el HIV con el Clostridium, pero no es la única, fíjense, y todas ellas tienen tratamiento. En cuanto a los parásitos, tenemos el Cryptosporidium, la Isospora belli, la Giardia lamblia, la Entamoeba histolítica, el Strongyloides stercoralis, que este es sumamente importante detectarlo porque puede generar un síndrome de hiperinfección donde las larvas se multiplican muy rápidamente y pueden pasar por vía vascular y irse a otros órganos y traer problemas y consecuencias, por ejemplo, respiratorios muy importantes. También entonces Ascaris lumbricoides, bueno,
y todos con sintomatología digestiva muy importante. Y en cuanto a los hongos, también podemos encontrar a las cándidas, los microsporidium, histoplasmosis diseminada con compromiso digestivo. Bueno, ni hablar las cándidas con todo el compromiso digestivo de disfagias que pueden traer y que traen consecuencias también en cuanto a la ingestión de alimentos. Y los virus que podemos encontrar también, el herpesvirus, adenovirus, rotavirus, astrovirus, calicivirus y el último y más nuevo, el coronavirus, que también trae compromiso digestivo. Entonces, todas ellas identificarlas, realizar el tratamiento adecuado, por supuesto, y atender todo lo que es la sintomatología. Y ante la ausencia de estos patógenos, tenemos que estar pensando entonces en una diarrea por enteropatía y también estar atenta a toda la sintomatología. Y si muchas veces también estas diarreas pueden estar asociadas al tratamiento antirretroviral, esto es importante para los médicos infectólogos para que entonces se reevalúe y se vea si es necesario cambiar el esquema o no. Se estima que entonces la tasa de mortalidad en el cuadro crónico de los trastornos gastrointestinales puede llegar hasta un 72% a los 10 meses. Sumamente importante entonces detectarlas a tiempo y realizar el tratamiento adecuado, ¿sí? Los pacientes ya sabemos que con bajos CD4 están asociados a un mayor riesgo de presentar diarrea. Estas diarreas hay que identificarlas para poder tratarlas y se van a presentar en forma de diarreas acuosas, inflamatorias, malabsortivas, todas están relacionadas, pero si esta diarrea persiste en una duración mayor a 4 semanas, vamos a estar hablando de una diarrea crónica. Y para poder evaluarla tenemos acá una escala que se llama la escala de Bristol, que tiene los números del 1 al 7, donde identificando en cada posición vamos a poder ver cómo está constituida la materia fecal. Por ejemplo, acá figura que del 5 al 7 estamos hablando de diarrea. Fíjense que a partir del 5 esa materia fecal ya no tiene forma, ¿sí? Son heces blanditas, son trocitos separados, puede tener bordes definidos, pero tienen alto contenido en líquido. El 6, ya es una hez más blanda, con trozos también separados, pero ya esos bordes no están definidos y son pegajosos, es como un estilo puré. Esto también es para poder hablar con el paciente y preguntarle que la consistencia, a veces es difícil, pero bueno, hay que tratar de llevarlos a que nos expliquen si es que no la podemos ver, visualizar, para ver qué contenido de líquido puede llegar a tener esa materia fecal. Y el número 7, que ya es una diarrea totalmente líquida. Entonces, en los números 5, 6 y 7, una duración de la diarrea mayor a 4 semanas, estamos ante una diarrea crónica. Hay que identificarla para poder tratar los síntomas. Estas diarreas los va a llevar los pacientes directamente a la desnutrición y también a la deshidratación. Así que tengamos mucho cuidado. Es necesario, como decimos, atender todos los síntomas, la pérdida de electrolitos, la pérdida de peso y adaptar la dieta al momento fisiopatológico. Estaremos ante dietas astringentes, hipofermentativas, eso lo evaluaremos. Y también tenemos que evaluar en estos pacientes el uso de glutamina, arginina, omega 3 y probióticos, que si bien en pacientes críticos no hay recomendaciones que digan que su uso debe ser de forma habitual, nosotros tenemos que evaluar cada caso en particular al pie de la cama y ver si esto lo va a favorecer al paciente, si contamos con estos nutrientes en las instituciones. Pasando un poquito, entonces tenemos estos pacientes HIV que desde el comienzo de su enfermedad comienzan a tener un daño a nivel intestinal, un daño en la primera línea de defensa del intestino, en este tejido linfoideo asociado a mucosas, este tejido GALT, donde comienza a haber como consecuencia una atrofia vellositaria con disminución de la capacidad de absorción y donde comienza a haber patógenos que ingresan y que colonizan el intestino y comienzan a traer trastornos gastrointestinales que los van a ir llevando hacia una desnutrición. Pero como vemos en esta imagen,
Esto no sería la única causa. La desnutrición es multifactorial en estos pacientes y vamos a ver qué es lo que les va sucediendo a lo largo de su enfermedad, que los va a llevar a esta desnutrición tan severa, como vemos en esta imagen a la derecha, que van a ser ingresados a la terapia, muchos de ellos en este estado. Estos pacientes presentan una ingesta insuficiente, mismo tienen un hipermetabolismo en estadios sintomáticos y también en estadios asintomáticos, o sea que a ellos siempre hay que ir aumentándole su valor calórico total. Esto ahora lo van a ver con mi compañera en la segunda parte de esta clase. Presentan infecciones, como decíamos, gastrointestinales oportunistas que van a traer como consecuencias náuseas, vómitos, diarreas, disfagias, las diarreas por enteropatía, el síndrome de mala absorción. Distintos síndromes que se presentan y que los llevan a una desnutrición, como ser el síndrome de desgaste, este Wasting Syndrome, que fue descrito por primera vez en 1987, donde los pacientes se presentan con una pérdida severa de peso, no intencionada, mayor al 10% en 12 meses o mayor al 7% en 6 meses, y con una diarrea crónica, donde van a presentar un debilitamiento muscular progresivo, una miopatía, y donde se va a acelerar la función metabólica, van a tener un hipercatabolismo, diferente a una desnutrición que por lo general lo que sucede en la desnutrición es que se adapta el metabolismo a las condiciones del paciente y tiende a disminuir. Bueno, en el síndrome de desgaste este comienza a aumentar, hay hipercatabolismo. Un síndrome de fragilidad prematura. Se observa en estos pacientes un envejecimiento orgánico prematuro, donde se los visualiza como jóvenes ancianos. Y una sarcopenia también precoz con disminución no solo de la masa muscular, sino de la fuerza muscular. Tienen otra consecuencia que los va a llevar a la desnutrición es la falta de tratamiento antirretroviral. O sea, cuanto antes comiencen con el tratamiento, mejor pronóstico para evitar la desnutrición. La mala adherencia al mismo, la depresión, son pacientes que suelen estar depresivos. Fíjense en la imagen la actitud del paciente, ¿sí? Tienen falta de apetito y anorexia por esta depresión, por eso es importante detectarlo a tiempo, por eso es importante actuar todo el equipo de salud con estos pacientes, en las terapias intensivas y en las salas de internación. Fíjense que para mejorar todo lo que tiene que ver con la fragilidad, con la sarcopenia, todo trabajo para kinesiología, trabajamos codo a codo, de la mano. Esta depresión mismo con psicólogas que tienen que estar a pie de la cama escuchando al paciente, psiquiatras para poder medicar si es necesario. Y otro síndrome que aparece también en estos pacientes y que los lleva a una desnutrición muchas veces por problemas de autoestima mismo, donde se visualiza una pérdida de masa grasa en la cara, en la bola de Bichot debajo del malar, que eso se visualiza y algunos se sienten, se deprimen, se esconden, porque eso es algo bastante llamativo. Y este síndrome de lipodistrofia, donde se adelgazan las piernas y los brazos, tienen pérdida de masa muscular y masa grasa en piernas y en brazos, tienen abdomen con grasa intraabdominal muy prominente y presentan también a nivel metabólico problemas porque empiezan a tener lipodistrofia a nivel de triglicéridos elevados, de colesterol HDL disminuido, colesterol LDL aumentado, y donde muchas veces tienen que ser medicados, porque bueno, las guías ya recomiendan medicación y otra medicación más, y bueno, todo lo va llevando a desgano, desnutrición. Bueno, mismo este síndrome de lipodistrofia que los lleva también a tener diabetes tipo 2,
y a veces también insulinodependientes. Bueno, tumores muy relacionados con los pacientes HIV, enfermedades oportunistas que tienen que ver con la nutrición en cuanto a, por ejemplo, una toxoplasmosis donde la paciente no está lúcida y no puede comer alimentos por sus propios medios. Bien, bueno, ni hablar una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, que tiene un hipercatabolismo muy, muy, muy importante. Y si no consume, ingiere las cantidades adecuadas, va a terminar desnutriéndose. Bueno, ni hablar de dificultades socioeconómicas. Pensemos en este paciente de la derecha que ha perdido su trabajo, por supuesto, y que está preocupado porque no sabe cuando salga de terapia qué le va a suceder, cómo se va a mantener, a dónde va a ir a vivir. Muchas veces están aislados, no tienen familiares o mismo eh, los familiares se alejan por ciertas circunstancias. Bueno, la pregunta es, acá está el signo de preguntas, ¿este paciente en terapia intensiva va a salir adelante solamente con el tratamiento antirretroviral? Bueno, acá tenemos que trabajar entre todos, tenemos que trabajar cada uno en su área para colaborar y lograr que ese paciente salga adelante y tenga la adherencia al tratamiento adecuada para poder evitar todo lo que tiene que ver con las enfermedades oportunistas que lo desgastan y que los llevan a esta desnutrición que se presenta con un porcentaje muy, muy elevado en las áreas de terapia intensiva. Y las consecuencias de esta desnutrición tan severa con la que entran algunos pacientes a las unidades de cuidado intensivo van a ser que van a tener deficiencias múltiples, deficiencias de macronutrientes y de micronutrientes, que los van a llevar a tener capacidades cognitivas disminuidas. Entonces a veces uno les da ciertas indicaciones al paciente y a veces el paciente no logra comprender la importancia, pero no lo comprende porque está teniendo una desnutrición importante que debemos revertir para que puedan pensar correctamente. Y consecuencias en el aprendizaje, en la memoria, y ni hablar las consecuencias físicas. Recuerden la imagen entonces de la filmina anterior, donde ese paciente tenía una disminución muy severa de masa muscular, que esta masa muscular en estos pacientes es predictor de muerte. Importante entonces medirla. Ahora van a ver con mi compañera Verónica en la próxima clase cómo se hace la medición de esta masa muscular y tan importante medirla para poder también calcular el requerimiento proteico y lograr cubrirlo en estos pacientes para poder revertir esta desnutrición. Y esto es un trabajo de todos, es un trabajo de todo el equipo de salud, de la terapia intensiva, desde los médicos y de enfermería, que es la mano derecha de todas las nutricionistas, que yo agradezco porque son quienes nos cuentan todo acerca de los pacientes, sobre la alimentación enteral, sobre si tiene diarrea, por qué se apagó la bomba. Bueno, ellas saben todo, así que son nuestra mano derecha. Hasta mismo les preguntamos sobre las escalas de los pacientes, hasta el tamaño de las escalas. Bueno, ellas están al tanto de todo. Mismo kinesiología que nos da el ok para que avisarnos cuándo el paciente puede recibir alimentación oral, cuando las pruebas de tolerancia oral que realizan luego de estar ventilados los pacientes, y mismo cuando los empiezan a movilizar, que tenemos que estar atentas con ellas para que nosotras podamos aumentar el valor calórico de ese paciente, que en esos momentos van a tener mayor gasto energético. Y bueno, las asistentes sociales, por si los pacientes requieren alguna ayuda, porque no tienen ninguna ayuda alimentaria para cuando salgan de la terapia intensiva. Y bueno, y todo el equipo entonces de salud que tenemos que trabajar para el bienestar de estos pacientes dentro de la terapia y fuera de la misma. Y lograr entonces que comprendan la importancia de adherirse al tratamiento antirretroviral. Muchos pacientes comienzan sus tratamientos en las terapias intensivas, así que el trabajo comienza también allí. Conclusiones. Bueno, vamos a destacar que entonces en la primoinfección, la destrucción del sistema GAL provocará trastornos gastrointestinales que deben ser diagnosticados y tratados en los pacientes con HIV.
El paciente HIV-Sida desnutrido presenta mayor riesgo de padecer enfermedades oportunistas y esta situación podría concluir con el ingreso a unidades de terapia intensiva. Si bien el tratamiento antirretroviral es sumamente efectivo, cuando se abandona el mismo, el deterioro nutricional es inminente. La disfuncionalidad de su intestino los llevará a pérdidas involuntarias de nutrientes que afectarán su calidad de vida. Pacientes con diarreas en presencia o ausencia de patógenos gastrointestinales, debemos atenuar síntomas, corregir carencias y realizar un plan alimentario adecuado a su fisiopatología. El asesoramiento nutricional en estos pacientes es fundamental para evitar que sus propias reservas continúen siendo sustrato de su metabolismo. Y por último, el trabajo interdisciplinario favorecerá la estancia en unidades de cuidado intensivos de los pacientes. Y por último, muchas gracias por su atención.